pero tampoco es un círculo perfecto, ¿no es cierto? Entonces, si yo mido dos diámetros normales, no voy a medir exactamente lo mismo porque no se lo obtiene por un proceso de mecanizado, sino que se lo obtiene mediante un proceso de colado, ¿no es cierto? Donde se introduce el material en estado líquido, esto como para ir metiéndonos en la materia, en un molde. Como Hasta hacen el que lingote, profe. exactamente, sí. Eso es el proceso de colado, se le llama. Entonces nosotros partimos de esa barra. Además de esa barra, comercialmente, una vez que se enfría, ¿no es cierto? Y logra la temperatura ambiente, pasa por un tratamiento térmico que se llama tratamiento térmico de normalizado. Cuando veamos en detalle lo que implica un tratamiento térmico de normalizado van a entender mejor. Pero ahora quédense con el concepto de que el normalizado busca distribuir en forma homogénea el tamaño de los granos del material. Y ustedes dirán que es un grano. O tienen presente o les especificó el ingeniero Gómez que es No, un profe. grano, ¿no? Bueno, ¿tienen algo de química en mente? ¿Recuerdan algo de química? ¿Recuerdan lo que es un cristal, por ejemplo? Más o menos es una organización de moléculas. No necesariamente de moléculas. De átomos también puede ser muy uniforme. Bueno, un cristal se le dice, ¿sí?, a la organización atómica que tiene un material, ¿sí?, tal que se repite, ¿no es cierto?, una unidad de medida, que es una celda, que se define como celda unidad. Eso vamos a verlo más al detalle después. Y esa Profe, celda unidad sí. disculpe, quería avisarle que yo recién entré. No me dejaba entrar mi internet acá, anda un poco mal. Tengo bajo los gigas. Disculpe, solo me En quería avisar. el, para la próxima clase también, los que llegan tarde, que igual van a tener ausente, si quieren avisar, lo avisan ahí en el chat, ¿sí? Igualmente van a tener el ausente los que lleguen tarde, porque ya les avisé hoy. Esta vuelta te perdono, no sé quién me está hablando ahí, Ocampo pero Matías, disculpe, bueno, bro. Campos, porque si no, están más preocupados por la asistencia ustedes que por aprender, ¿sí? No sé dónde estuviste las otras 2 horas, Ocampo. ¿En la clase, profe? ¿En la Sí, se clase de cortó el Zoom. quién? Se cortó el Zoom y volvieron a entrar todos. No sé. No debería cortarse. Profe, Bien. para grabar la clase, Yo no grabo la clase. Profe, no, pasa que el profesor anterior, cuando finalizó o sea, cuando él cerró su Zoom, como era anfitrión, se colgó la llamada y tuvimos que ingresar todos de nuevo. Claro, se cortó el Sí, Zoom sí, anterior y volvimos a sí. ingresar todo. Y está bien, pero eso fue 15 minutos antes que yo entre, porque yo le pregunté a él y él ya había salido. No, no se demoran 15 minutos en entrar, muchachos. No. Claro, profe, pero lo que pasó es que dijo que nos dejaba con usted, pero lo que hizo fue cerrar el Zoom para todos. Por eso estábamos algunos perdidos sobre si era otro link o era el mismo. Yo ya mandé los links
El día del día jueves es uno solo. Así que no entiendo, es para todo el cuatrimestre así. Si no, iba a estar especificado ahí. Bueno, entonces esa celda unidad, que es el ordenamiento regular de los átomos, se repite en las tres direcciones de las dimensiones conocidas, ¿no es cierto? En el eje X, el eje Y y el eje Z. Y ese volumen, ¿sí?, de repetitividad de celda unidad tiene un límite, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí nace lo que se conoce como un material policristalino, ¿sí?, o un material que puede ser un monocristalino o un monocristal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un material de volumen definido y ese volumen implica un solo grano, ¿no?, sería un monocristal, donde los límites de ese grano serían ya el ambiente, ¿no es cierto? El ambiente exterior al material. Sin embargo, un material policristalino tiene granos de tamaños de distintos órdenes de magnitud y los límites de grano, ¿sí?, pueden ser la cercanía a otros granos o el exterior para los granos que están en la periferia del material. Entonces esos son los materiales cristalinos, ¿sí? Pueden ser poli o monocristalinos. Después tenemos los materiales que no están o no se definen mediante una red cristalina, ¿sí? O sea que no hay una unidad de medida o una celda unidad que se repite. A esos materiales se los define como amorfos. Imagínense un material en estado líquido y que yo lo pueda pasar al estado sólido de manera tal de que los átomos queden ordenados como se encontraban en ese estado líquido. Entonces ustedes a partir de ahí ya se pueden dar una idea y pueden decir, ah, bueno, pero si yo llevo el hierro, por ejemplo, al estado líquido o el aluminio al estado líquido y lo enfrío, ¿sí?, podría congelar el estado en el que se encuentra. Y bueno, sí, podría congelarlo. O sea, ¿qué quiero decir? Podría pasarlo al estado sólido, ¿no es cierto? En ese formato de líquido y podría comportarse como amorfo. Y bueno, de ahí surge todo lo que se conoce. Sí, ese ya sería un límite, ¿no es cierto? O sea, dejar el material en estado amorfo sería un límite y dejar el material en su estado cristalino más estable sería el otro límite. ¿Por qué digo amorfo y el estado cristalino más estable? Porque bueno, así como lo enfrío desde el estado líquido, si lo enfrío a una velocidad tal de que no permita que esos átomos se organicen para formar la red cristalina, ¿sí?, retengo el formato y la ubicación de los átomos en el estado líquido, quiere decir que no le di tiempo suficiente para que los átomos se reorganicen, ¿sí? Entonces ese sería el estado de máxima velocidad de enfriamiento. Y el estado más estable es con enfriamiento infinitamente lento, ¿sí? Entonces, entre el enfriamiento infinitamente lento en el cual yo obtengo el material en su estado más estable y el enfriamiento infinitamente rápido en el cual yo obtengo el material en su estado amorfo, hay múltiples o hay infinitas velocidades de enfriamiento, tal que puedo obtener a temperatura ambiente
otros tipos de microestructuras característicos del mismo material, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como, ustedes lo dijeron hoy, ¿qué cosa? ¿Alguien lo nombró hoy? Como la alotropía del material, ¿no? Entonces los materiales cristalinos, ¿sí? Los materiales en general son alotrópicos. ¿Qué implica? Que dependiendo de la velocidad del enfriamiento, ¿sí? Yo voy a obtener o una u otra estructura cristalina característica. Y el cambio de microestructura característica me va a otorgar propiedades físicas diferentes. ¿Mm? Todo depende del material, ¿no es cierto? O de la aleación que yo esté tratando, con la que esté trabajando. A su vez, para un material definido, ¿no es cierto? Yo puedo obtener distintas microestructuras, por ejemplo, a un enfriamiento infinitamente lento, a distintas temperaturas. Desde el estado líquido puedo obtener un primer estado sólido que tiene una estructura característica definida, y cuando llego a una temperatura inferior determinada cambia esa estructura a otra estructura distinta, ¿sí? Hay un reordenamiento atómico y así. Todo eso tiene que ver con lo que se llama energías libres del material a la temperatura en la que se encuentra. Y por eso es que se llaman estados estables en el caso de los diagramas de fase. El diagrama hierro-carburo de hierro, o hierro-carbono, o hierro-cementita, es un estado estable o metaestable, ¿sí? Por lo general le dicen metaestable porque la cementita no es un compuesto del todo estable, ¿sí? Pero es un compuesto que se forma a una velocidad tal que, ¿no es cierto?, con las velocidades de enfriamiento del laboratorio son obtenidas como si fuese un compuesto estable. O sea que con velocidades infinitamente lentas de enfriamiento se la obtiene con mucha facilidad. ¿Mm? Entonces, lograr, ¿no es cierto?, que ese material esté en su menor energía posible, o sea, que tenga la menor energía libre posible, ¿sí? Implica esos cambios de estructura. Entonces, cuando hay un cambio de estructura, quiere decir que para esa temperatura, la energía libre de ese material, ¿sí?, es menor en ese tipo de estructura que en el que tenía anteriormente. Y lo mismo si yo paso del estado líquido del estado sólido, perdón, al estado líquido. El material, ¿sí?, pasa de un estado a otro porque en ese estado en el que se encuentra la energía libre, ¿sí?, del líquido para esa temperatura es menor que la energía libre del sólido. Entonces es más favorable, ¿sí?, que exista el líquido a que exista el sólido. Siempre, ¿no es cierto?, hablando de las condiciones de presión de una atmósfera. ¿Por qué aclaro eso? Porque todos los ensayos y todos los experimentos y los trabajos que el día de mañana puedan hacer en una industria metalmecánica o de fundición de acero o de algún otro metal, se dan justamente a presión atmosférica. ¿Mm? Lo aclaro porque
estamos en el planeta Tierra, digamos, y ustedes dirán, este tipo está loco en este momento, pero muchas veces los alumnos me preguntan, ah, bueno, pero ¿y qué pasa en Marte, no es cierto? Ah, no sé, en Marte habrá que ir y hacer otra vez toda la serie de ensayos porque yo desconozco las condiciones de presión atmosférica y fuerza de gravedad en Marte, entonces yo no sé cómo va a reaccionar el material ahí. ¿Se entiende? Claro, sí. Sí, profe. Ujú. Por eso hago la aclaración, no es porque esté loco, ni mucho menos. Bueno, y ahora no sé si están viendo ahí, como nosotros partimos de un material policristalino, ¿sí? Una barra de acero, lo que buscamos en esa barra es tratar de determinar, ¿no es cierto?, de qué tipo de acero se trata. Por lo general, hoy en día, ¿no es cierto?, hay múltiples ensayos por los cuales yo puedo determinar el tipo de material y con mayor exactitud que con un examen microscópico mediante una técnica de desbaste y pulido y observación en el microscopio, ¿no es cierto? Pero bueno, originalmente la metodología utilizada y la que utilizamos hasta hoy en día en la facultad, aclaro, este método no deja de aportar datos que los otros métodos no lo hacen tampoco, ¿sí? Porque hay métodos de radiografía, o sea, no es radiografía, sino de espectrometría de rayos X, por ejemplo, de difracción de rayos X, de tomografía de rayos X. Pero bueno, hay cosas que, que esos ensayos y esos estudios pueden determinar con mayor exactitud, pero hay otras que este ensayo sigue, digamos, manteniendo o permitiendo obtener características que los otros no. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de esa barra, realizamos el corte en un espesor de aproximadamente 1,5, vamos a decirlo en milímetros, 15 a 20 milímetros. Y se producía el desbaste, ¿sí? Desbaste se le dice a todo lo que es un tratamiento, ¿sí?, de desbaste grueso, que es lo que se realiza con un material, una hoja de lija, ¿no es cierto? Partíamos desde la número 100, ¿sí?, hasta una número 1000, 1200 o 1500, depende de lo que conseguían, porque por lo general traían los alumnos o cada grupo traía su paquete de lijas, ¿no es cierto? Entonces se va haciendo el tratamiento de manera tal de que se pasa desde la lija más gruesa hacia la más fina y se va rotando, ¿no es cierto?, 90 grados la muestra de manera tal de ir eliminando con mayor facilidad y además así me permite observar, ¿no es cierto?, la superficie de la muestra, observar si es que eliminé o no las marcas del desbaste anterior. Acá en la imagen lo que tienen es una devastadora metalográfica que es, lo mejor alguno conoce, tiene alguna cinta por ahí. Este libro es el González Arias. Yo escaneé esta parte porque no lo tengo al libro digital. No sé si... Creo que está en el... Está en el Drive. En el Drive como clase 1 puede ser. Clase 1 CM. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Sí, está profe en el Drive. Bueno, ya está ahí. El Drive, para el alumno que preguntó, lo subí ahí en el campus. Le pasé la dirección, así que el que tiene la dirección debería poder acceder. Bueno, ¿y qué hace? Estos dos rodillos giran y la cinta va pasando, ¿sí? Entonces yo coloco la muestra, ¿no es cierto? Acá, fíjense en esta parte,
abajo, a lo mejor no se aprecia, debería ser así, ¿no es cierto? Porque si no, no cumpliría la función. Debe ser exactamente plano y tener una refrigeración. Claro, tengo una base, ¿no es cierto?, de apoyo de esa cinta de desbaste. En realidad estas máquinas, sí, si son automáticas y yo tengo cómo montar la muestra y que se realice el desbaste por sí solo, y puedo ahorrarme algo, digamos, de tiempo, pero en definitiva, entre lo que se tarda en hacer a mano y entre que hay que cambiar de lija y porque cada pasada es un cambio de lija. Ya creo que el trabajo a mano es más eficiente, ¿sí?, que el trabajo con este tipo de máquinas. Bueno, la cuestión es que yo voy pasando, ¿no es cierto?, de una lija a otra. Tenemos una lupa, por ejemplo, ahí en la facultad. También tenemos un par de microscopios ópticos que tienen una camarita que se conecta, ¿no es cierto?, a la PC. Y cuando llegan a eso de la lija 400, 500, ya podemos ir observando con el microscopio si es que no quedó ninguna marca muy grosera. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar poder observar los granos y los límites de grano, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo el material o la superficie del material llena de marcas groseras de un corte o de un desbaste, y no lo voy a poder ver. Imagínense que estamos hablando del orden de los micrones, ¿sí? Y una marca de una lija número 100 es superior al micrón. Entonces, difícilmente puede haber el grano o un límite de grano, ¿sí?, en el microscopio si no realizo este tratamiento, ¿no es cierto? Fíjense que si yo tuviese inclusive un microscopio electrónico de barrido, ¿sí?, un SEM, como le dicen en inglés, o un MEP en castellano, sería imposible verlo también, ¿no es cierto? El proceso de desbaste y pulido siempre hay que hacerlo. O sea que de esto no se van a escapar, ¿sí? Y si tuviese un TEM, por ejemplo, que es un microscopio electrónico de transmisión, ¿no es cierto? Ese también viene del inglés. Ahí también hay que hacer un proceso que es aún más complejo que el proceso de desbaste y pulido, porque hay que producir como una especie de playa, se llama, ¿no es cierto?, en el material. A ver si puedo dibujar. Supongamos que este sea mi material, ¿sí? Y obviamente eso se hace con una máquina. Tengo que ir comiendo el material, ¿sí? Ir dejando en alguna zona. Acá queda un hueco, ¿no es cierto? Pero tengo que dejar una zona lo más delgada posible, ¿sí? Porque al ser un microscopio de transmisión, los electrones tienen que atravesar, ¿no es cierto?, la red cristalina. Entonces tengo que dejar un espesor tal que sea como máximo de un solo grano. Entonces yo tengo, por ejemplo, un ordenamiento definido, ¿no es cierto?, de esos átomos en una orientación definida. Imaginemos, ¿no?, que esto es un grano. Estos son los átomos que están en los vértices de un cubo, ¿sí? El cubo se proyecta en la dirección normal de la pantalla para ustedes y para mí. Supongamos que los electrones vienen y tienen que pasar, ¿no es cierto?, a través de esa red cristalina. Entonces tengo un emisor, tengo un receptor, como si fuese una radiografía, y ese receptor, ¿qué hace? Tengo una gran densidad de impacto de electrones en
que pasan a través de esos espacios y una baja densidad, ¿sí? En correspondencia con la dirección de los núcleos atómicos, y esa densidad va aumentando desde el núcleo hacia el exterior porque tengo, ¿no es cierto?, lo que es la nube electrónica, que se ve justamente cómo va cambiando, ¿no es cierto?, esa densificación que me impacta en esta lámina, desde el núcleo hacia el exterior, ¿sí? Y después, bueno, hasta que tengo una zona vacía de gran impacto y después otra vez, y así. Entonces, si este fuese un grano y esto fuesen mis límites, ¿sí? Y yo tuviese, por ejemplo, otro grano atravesado acá, pero en esta dirección con los átomos ubicados de esta forma, difícilmente, con esta orientación, difícilmente puede haber reflejada en forma cierta cómo es la distribución atómica, ¿no es cierto?, del material. ¿Por qué? Porque el electrón que viene acá, en vez de pasar, va a chocar acá. ¿Se entiende? Sí, sería similar al funcionamiento de un polarizador más o menos. No sé qué es un polarizador. Ahí me descolocaste. Si aclarás qué es un polarizador. Lo que se usa para los vidrios de los autos, digamos, Ah, no sé. que en No, un no ángulo es. deja pasar la luz y que en otro ya no. No, pero eso es óptica. ¿Sí? Esto es otra O cosa. sea, lo que se Esto busca en es transmisión electrónica. lo que ¿Sí? se busca en el experimento No es es tratar que de dejar un... acá no es que no pasa o pasa por la onda, por la frecuencia de onda, digamos, de la luz, ¿sí? Sino que pasa o no pasa porque choca o no choca contra el centro de los núcleos atómicos, ¿sí? Y el microscopio de barrido se llama de barrido porque los electrones sí chocan directamente contra esa superficie, solo en la superficie, yo lo único que veo es la superficie del material, rebotan, ¿no es cierto? Y dependiendo de dónde rebotan, ¿sí? Si yo tengo una aleación, por ejemplo, si chocan contra el borde de grano, vuelven con una energía determinada, y si chocan contra la superficie del grano, vuelven con otra energía, ¿sí? Y si tengo un material conformado, por ejemplo, una aleación que está conformado por dos granos, ¿sí?, que se van intercalando entre sí, cuando choque contra el material de un grano, volverá con una energía, y cuando choque con el material del otro grano, volverá con otra energía. Entonces va recibiendo, ¿no es cierto?, esas energías con las que vuelve el electrón, y y refleja, ¿no es cierto?, una imagen, pero en realidad es una imagen mediante la energía con la que vuelve cada uno de los electrones. ¿Sí? Bueno, nosotros en la facultad lo que tenemos es un microscopio óptico, o sea, a través de una lente y un aumento, ¿no es cierto?, del orden de las 1000 veces o 1000 aumentos. Como máximo, partimos en los 10, tenemos para 10, 20, 40, 60, y ya pasamos a 60 por 10, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Son 10 porque la lente del ocular, donde uno va y observa, ya tiene 10, y después la lente propia del microscopio arranca en 10, ahí tenemos 10 por 10, ¿sí? Y las lentes del microscopio llegan hasta 100, entonces tenemos 100 por 10, 1000 veces. ¿Sí? Y un microscopio electrónico de barrido tenemos 200.000 veces, por ejemplo. ¿Sí? Y con un detalle muy superior, ¿no es cierto?, al microscopio óptico.
La otra contra por ahí que tiene el microscopio óptico, ¿sí? Es que la superficie, bueno, eso no lo dije, pero el trabajo de desbaste y pulido en la superficie tiene que ser tal de que la superficie sea plana, digamos, lo más plana posible. ¿Por qué? Porque en donde la superficie es curva, ¿sí? Yo capto menos zona visual mediante la lente. Porque la lente es curva, justamente. Yo necesito que la superficie esté plana para poder captar la mayor cantidad de superficie posible. Si no, capto solamente el centro y después toda la periferia la veo en forma borrosa, ¿no es cierto? También tiene un poco que ver con la calidad del microscopio óptico, ¿no es cierto? Y con el diámetro eficaz que es capaz de reproducir el microscopio. Eso por si algún día tienen que comprar un microscopio, tienen que determinar cuál es el diámetro eficaz, ¿no es cierto?, que puedo ver con ese microscopio. Bueno, una vez que termino el proceso de desbaste, puedo pasar al proceso de pulido. Creo que hay una... siento que achiqué la imagen acá. Yo puedo pasar por acá, creo que acá está una pulidora. Acá dice pulidora automática múltiple. Si nosotros tenemos un par de pulidoras, hay de velocidad fija y de velocidad variable. Nosotros tenemos una de velocidad fija con 2 discos y una de velocidad variable con un disco. Se monta un paño sobre ese disco, ¿no es cierto? Ese disco es un disco de acero que está trabajado de superficie perfectamente uniforme. Y ese paño, ¿no es cierto?, pueden ser de distintas telas. Todo depende del material que quiero pulir, ¿sí? Y del elemento que use como abrasivo. ¿Qué quiero decir? Puedo usar, por ejemplo, polvo de acero, puedo usar polvo de alúmina, que es óxido de aluminio, puedo usar pasta de diamante, ¿no es cierto? Puedo usar mezcla de estos y de distintos tamaños. Entonces partimos entre los 60 y 30 micrones de tamaño, ¿sí? Y de ahí empiezo a bajar a la mitad. Entonces si parto en 30, un 30 micrones, estamos hablando de aproximadamente una lija 1000. ¿Saben por qué la lija es una lija 1000? Es más fina que una lija 600. Porque tiene mayor cantidad de grano por superficie. Es la cantidad de granos por pulgada cuadrada, ¿sí? Entonces, para que entre mayor cantidad de granos en una pulgada cuadrada, y necesariamente tienen que ser más chicos. Entonces, en una pulgada cuadrada, la lija número 1000, ¿sí?, tiene 1000 partículas abrasivas. Y la lija número 100 tiene tan solo 100 partículas abrasivas. Entonces una pasta o un polvo de alúmina del orden de los 30 micrones, estamos hablando de una lija, aproximadamente una lija número 1000, ¿sí? Entonces una vez que yo llevo a una lija número 1000, puedo arrancar, ¿sí?, con una pasta o un polvo de alúmina del orden de los 30 micrones. Y después saltar a 15, 9, 6, 3, 1, ¿sí? 0, 5. Todo depende ya. Con el orden del micrón ya es suficiente como para poder ver la microestructura en el acero, digamos. ¿Por qué? Por la dureza que tiene el acero. A medida que el material sea más dúctil, más fácil o más abrasivo se comportará, ¿no es cierto?, un mismo tamaño de partícula para con ese material. Entonces tendré que ir bajando aún más el tamaño de partícula, ¿sí?
y a lo mejor con materiales de mayor dureza. Y dureza justamente es la resistencia, ¿no? O la capacidad que tiene un material, ¿sí? De resistir la penetración o el rayado, que tenemos toda una serie de clases también dedicada a las características de dureza del material. Entonces, del concepto de dureza, ¿sí? Y ustedes ya pueden saber si el material es duro o es dúctil. Les va a ayudar a determinar si el tamaño, qué tamaño de partículas puede ser o no el límite para poder decir ya que el material es apto para ver en el microscopio. Eso lo van a ir ganando, digamos, algún día si se dedican a esto con la práctica, ¿no es cierto? Igualmente, ustedes van a ser ingenieros y quieren conocer los materiales para hacer uso de los materiales, no van a ser unos ingenieros de laboratorio o, bueno, creo, ¿no? Pueden ser por ahí. Nadie dice que no. Por lo general, los que más están en un laboratorio son los físicos, ¿no es cierto? Pero a lo mejor algún día trabajan en una industria metalmecánica que tiene un pequeño laboratorio con algún físico y hace una serie de estudios. Y bueno, ustedes con esto pueden entender, ¿no es cierto?, los resultados que le está entregando el que hizo los estudios y los análisis. ¿Se entiende? Bueno, entonces partíamos de ahí, llegábamos al orden del micrón, ¿sí? Y ahí uno dice, bueno, obviamente esa experiencia que les comentaba que uno puede ir ganando y dice, bueno, para el aluminio tengo que utilizar hasta 0,5 o 0,3 micrones, para el acero con 1 micrón alcanza. Lo van ganando, ¿por qué? Porque a medida que van haciendo los trabajos van a ir al microscopio. ¿Qué hacíamos? Hacíamos un desbaste, un pulido, perdón, con 30 micrones y íbamos al microscopio. Y ahí se observa si los 30 micrones que se aplicaron o que produjeron un pulido en la dirección normal a la última lija que utilizamos, borró las marcas del desbaste de esa última lija o no, ¿sí? Si no lo hizo, podemos volver a la lija anterior, ¿sí? O verificar, si en el microscopio se ve y podés determinar, ¿sí?, de manera visual si las marcas que te está dejando la pasta número 30 o el polvo número del orden de los 30 micrones es igual o es muy inferior a las marcas que tenías de la lija anterior, porque pueden ser que las marcas de la lija con las que vos contabas, en realidad son marcas que te quedaron de una lija de mayor granulometría, que a lo mejor se te pasó, te salteaste, ¿sí? O te comiste o hiciste mal el trabajo y no lo supiste ver, etc. Entonces, si las marcas son del orden, quiere decir que vamos bien. Ahora, si las marcas que veo cruzadas, ¿no es cierto?, a la del desbaste de la pasta, son superiores, muy superiores, y difícilmente pueda sacar esas marcas con una pasta de pulir. Entonces, Habría que volver al desbaste. claro, en ese momento uno dice, no, tengo que volver a una lija X y se vuelve a esa lija, ¿no es cierto? Y así. Bueno, supongamos que todo marcha bien, que voy haciendo el proceso y llego al orden del micrón o los 0,5 micrones, ¿sí? Cuando lo ponga en el microscopio, por ejemplo, las muestras de acero, con el orden del micrón, uno ya en cualquiera de los aumentos capaces de los microscopios que tenemos, ya es difícil, si el trabajo está bien hecho, ¿no? Es difícil que hayan rayas de pulido que se observen, o sea, una superficie perfectamente pulida, además es como un espejo, ustedes se pueden observar ahí. Bueno, ahí todavía, ¿sí?, se alcanza a ver por ahí, observar
algunos límites de grano, ¿no es cierto? Algunos bordes o límites de grano es lo mismo, pero no tan definido, ¿no es cierto? Entonces por acá creo que está. Tenemos que definir un poco, ¿no es cierto?, la superficie. Para eso se ataca la superficie. Acá tienen las 3 fórmulas clásicas para atacar muestras de acero, ¿sí? Por ejemplo, alcohol etílico y ácido pícrico. Entonces, en 100 centímetros cúbicos de alcohol etílico van 5 gramos de ácido pícrico. Y se usa para ataques del orden de los, fíjense, 30 segundos. ¿Ves? Después tenemos alcohol etílico, 100 centímetros cúbicos, y ácido nítrico. ¿Ese es el nital, profe? Ese es el nital, no sé si leyeron. 10% me parece demasiado, ¿sí? Nosotros trabajamos en el orden del 5%. Y si Sí, con este se 5% logra, dice. sí, sí, y así lo preparamos, ¿sí? Tenemos el nital, o sea, tenemos el ácido nítrico y el etílico, y lo preparamos al 5. Acá no dice los tiempos, ¿no es cierto? Pero cuando lo preparamos al 5, con no más de 10 segundos, suelen ser del orden de los 6, 7 segundos, ya es suficiente para que ataque, ¿no es cierto?, todos los bordes de grano, y los pone de un color más oscuro. Entonces, si yo supero ese tiempo, ya me empieza a atacar toda la superficie del material y después ya observo una superficie oscura nada más. Quiere decir que me pasé con el ataque otra vez a pulir, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos otro, este no los que solíamos usar eran el pícrico y el nítrico, que suelen tener la gente de química, ¿no es cierto? Porque nosotros en realidad no tenemos ácidos en el laboratorio. Y este último, ácido metanitrobensulfúrico, ese sí no lo tenemos ni lo usamos nunca en el laboratorio. Bueno, eso se aplica, puede ser por inmersión, o sea, sumerjo, ¿no es cierto?, la muestra en el ácido. Nosotros tampoco lo hacemos así porque al sumergirlo aparentemente lo ataca demasiado rápido, ¿sí? Sino que humedecíamos un algodón, ¿sí? Por eso yo le digo mucho, esto es mucho también la experiencia. Humedecíamos el algodón, ¿sí? Lo pasábamos en la superficie y lo íbamos pasando, ¿sí?, en forma de círculo, ¿sí?, durante esos 7 segundos. Y después, ¿sí?, lo sumergíamos, ¿sí?, en un vaso de precipitado en alcohol etílico para retirar, ¿no es cierto?, el excedente de ácido. ¿Sí? Se lo agitaba en ese alcohol, se lo retira y se espera que se realice el secado de la muestra y bueno, a partir de ahí y vamos al microscopio. Y bueno, en el microscopio, no sé si ven la imagen ahí, pueden encontrarse con algo como esto, ¿sí?, que es un acero de, fíjense, 0,008% de carbono, que es un acero de muy bajo contenido de carbono. Imagínense, estamos hablando de un 99, de un Ese sería el mínimo. 99,992% de hierro, digamos, prácticamente hierro, no es hierro puro, pero es el típico hierro de construcción, si hay que escucharon hablar alguna vez, los hierros con los que se hacen las barras de hierro para las estructuras de hormigón armado. O hierro dulce o acero dulce que le dicen, bueno, ese acero, ¿no es cierto? Profe, perdón que le Sí, interrumpa. ¿Esto sí. viene a pertenecer a qué unidad del programa de la materia?
este tema? Como para No, guiarme más o menos un poco en hay lo- una unidad en la que habla de ensayos. Como conmigo ven ensayos, ¿sí? Yo Ajá. explico toda la parte y toda la teoría que tiene que ver con los ensayos. Sería la Eh, unidad 1, 2 y 3. no, no es la unidad 1, 2 y 3. A ver, hay una, a ver si encuentro el programa, ¿no? Porque en la 1 arranca de cristales, la 2 Está va bien, con pero la forma de obtener. yo te lo doy a los fines, te lo explico para que me entiendas. A ver, ¿por qué? ¿A qué voy? La materia no la puedo dar, ¿no es cierto? Espérenme. No puedo hacer los ensayos de laboratorio como tal, ¿sí? Porque no asistimos al laboratorio, lamentablemente. Entonces, eh, como yo doy la parte de laboratorios y los laboratorios son muy amplios y el ingeniero Gómez da la parte de teoría, ¿no es cierto? De esos, no de esos laboratorios, sino de los materiales, de la parte de metalurgia, o sea, la parte de los metales. Él da, ya yo busco yo sigo dando la parte de ensayos. Entonces, como yo sé que él muchos de estos conceptos no te dio, te los tengo que nombrar por lo menos. Después, a ver, el tema de los materiales es como que si yo no sé una parte, no puedo estudiar la otra. O sea, si no sé el final, como que no puedo estudiar el comienzo, pero si no sé el comienzo, tampoco puedo estudiar el final. Es como un todo, ¿no es cierto? Entonces, se van a ir acomodando un poco mejor las ideas a medida que vamos pasando las clases. ¿Mm? El ingeniero Gómez, no sé por qué partió con el diagrama hierro-carbono, porque debería haber partido con lo que es las celdas cristalinas, la forma de los materiales cristalinos y demás. Espérenme que no encuentro el programa. No. ¿Le puedo hacer una consulta mientras? Sí. Entonces, el objetivo del microscopio es ver la densidad de cristales, o porque No, yo yo no estuve viendo veo, también, no, yo no veo los cristales. porque yo vi varios ensayos que hacen en internet y se ve tipo, algunos se ven un poquito más oscuros, otros más claritos. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Si el mismo material o lo atacó más o lo atacó menos tiempo o usó otro ácido. Eso es lo que hace que se vea distinto. Pero eso no tiene nada que ver. No, vos lo que ves, o sea, eh, material cristalino implica que está formado por una distribución de granos. El grano está formado como lo expliqué hoy al comienzo de la clase, que es un volumen, ¿sí? Definido de material con una orientación cristalina definida. El grano vecino tiene otra orientación, ¿sí? Y el lugar en donde se chocan es el límite de grano. ¿Se entiende? Espérenme que voy a buscar. Yo tengo impreso acá el programa. Sí, ahora entiendo mejor, profe.
Bueno, ahora estoy de vuelta. O sea, olvídense de la palabra cristal, porque en la parte de la ingeniería y de los materiales, a eso que en química le dicen cristal, nosotros le decimos grano. ¿Sí? Cristal o cristalita no es. Ensayo de materiales, dice, unidad 4, según el programa que yo tengo acá. ¿Sí? Después tenemos metalografía. ¿Eh? Entonces, lógicamente que usted para la unidad 2, metalografía. ¿Sí? Y la unidad 1, estructura de los metales. Ahí te dice grano, borde de grano. Bueno, entonces yo para explicarte, por ejemplo, el ensayo de debate y pulido, y necesariamente tengo que explicarte, o tenés que saber qué es un cristal, qué es un grano, ¿sí? Qué es la metalografía, qué estudia y por qué. Por lo general, los ensayos de laboratorio los arrancábamos en la tercer clase, entonces le dábamos toda una introducción y ustedes ya venían, o creemos que venían con los conocimientos básicos de qué es lo que venían haciendo el laboratorio. Pero bueno, ahora el ingeniero Gómez, ya le digo, no sé por qué arrancó con diagrama de hidrocarbono, porque eso es cosa de la unidad 5, creo. Y entonces yo tengo que darle por eso les pregunté qué vieron. Entonces tengo que hablarle como si fuese que no saben o no conocen del tema para que me agarren algo. Y creo que el ingeniero Fimiani hoy dijo que estaba dando la unidad 7 o 8, si mal no recuerdo. La 8 de Entiendo. Porque, aislantes, claro, pero porque la eso es otra parte. materia, claro, por eso yo les comenté hoy. Tenemos los materiales cristalinos, ¿sí? Los materiales amorfos, son los dos extremos. Después tenemos materiales intermedios, ¿sí? Que dependiendo pueden verse o no como cristalinos o como amorfos. Pero en la materia lo definimos como metales, que es lo que da el ingeniero Gómez, ¿sí? Y después tienen polímeros y cerámicos, que los da el ingeniero Fimiani, y vidrios, ¿sí? Y después toda la parte de ensayos. Los ensayos son comunes a todos los materiales. No es solo a los materiales cristalinos, ¿sí? También es a los materiales amorfos, ¿sí? Yo puedo agarrar un cerámico, una porcelana, por ejemplo, la puedo pulir, le puedo hacer un ensayo, un trabajo de desbaste, un trabajo de pulido y llevarlo al microscopio y observarlo, ¿sí? O hacerle radiografía X o difracción de rayos X o tomografía de rayos X y observar, ¿no es cierto?, la distribución de los átomos de cada uno de los elementos que tiene la porcelana, ¿no es cierto? Y ver también qué tan porosa es, si hay demasiados poros, qué tan compacta, puedo calcular la densidad. Todo lo mismo que estamos viendo acá para un material metálico, ¿sí? O cristalino, lo podemos hacer para un material amorfo, ¿sí? Por ahí un cerámico, por ejemplo, la dureza de un material cerámico o de un vidrio es muy superior, ¿sí?, a la dureza de un metal. Entonces, en vez de hacer un ensayo de dureza como tal, se hace un ensayo de micro dureza, en donde la fuerza que se ejerce es inferior, ¿sí?, de un orden de magnitud inferior, por ejemplo, a la que se aplica a un metal. ¿Por qué? Porque si aplico, ¿sí?, la misma fuerza en un punto, ¿sí?, particular,
puedo quebrar el material por la alta dureza que tiene. Entonces, dureza, por ejemplo, es sinónimo de fragilidad. ¿Sí? Y ductilidad es todo lo contrario. ¿Sí? A dureza y a fragilidad. O sea, algo dúctil no es frágil. ¿Sí? Sí es maleable, yo lo puedo deformar fácilmente, pero no se quiebra. Frágil implica un quiebre. ¿Sí? Bien. Ahora ya ni sé dónde quedé. Pero ya le digo, la materia es como si fuese un todo. Entonces, acá todo tiene que ver con todo. Y van a ir entendiendo e interpretando a medida que vayamos avanzando. ¿Sí? Bueno, ¿se ve ahí? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí tienen otra microestructura característica. ¿Sí? Eso se llama perlita en el caso del acero. Y esos negros que ven ahí no son bordes de grano. Fíjense que son del mismo orden que lo blanco que ven ahí. Yo podría decir que una superficie negra con líneas blancas o podría decir que una superficie blanca con líneas negras. ¿Sí o no? Todo depende cómo mi cerebro interpreta. Bueno, ¿qué característica tiene la perlita? Una microestructura característica del acero. ¿Sí? Y de un acero, acá le especifica con 0,86% de carbono. No quiere decir que en otros o que en aceros con otros porcentajes de carbono no hayan zonas perlíticas. Sí, también hay otros aceros con otro porcentaje de carbono en los cuales yo puedo observar zonas, ¿sí? O granos de perlita. Fíjense la particularidad acá, digo grano de perlita. ¿Sí? ¿Por qué el grano de perlita? Porque la perlita, ¿sí? No está definido por una sola estructura cristalina, porque la perlita está compuesta por capas alternadas de dos microestructuras características, que una es la ferrita y otra es la cementita. La cementita, ya que vieron el diagrama hierro, carburo de hierro con el ingeniero Gómez, les habrá mostrado esto. La cementita, que contiene 6,67% de carbono, es un compuesto. ¿Qué quiero decir con que es un compuesto? Es un compuesto químico. Está definido por una fórmula química. ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, sin embargo, la ferrita, esto que figura acá, ¿sí? La ferrita, aunque ustedes no lo crean, es una solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una estructura cristalina definida, ¿sí? Y donde el solvente justamente es el hierro y el soluto es el carbono. Entonces, dentro de esa estructura cristalina definida de la ferrita, tengo disuelto átomos de carbono en forma aleatoria. ¿Por qué en forma aleatoria? Y sí, pues si estuviese en forma fija y continua en todo el volumen, y pasaría a ser un compuesto, porque solo un compuesto me define la cantidad de uno respecto al otro en forma fija. ¿Sí? Entonces, la perlita es una solución sólida, la cementita es un compuesto químico, y la perlita, ¿sí? Dijimos, son capas alternadas de uno y el otro, y a eso se lo define como una mezcla mecánica.
¿sí? Estamos hablando y definiendo terminología de la metalurgia, por decirlo así. No me pregunten por qué le dicen, y es una mezcla mecánica porque le pusieron ese nombre. No es ni una solución ni un compuesto mecánico. Entonces dijeron, bueno, a esto lo vamos a llamar mezcla mecánica. Es una mezcla, ¿sí?, alternada de dos microestructuras. Una de esas microestructuras es una solución y la otra es un compuesto químico. No siempre es así. Puedo tener mezclas mecánicas de dos soluciones distintas, de dos compuestos distintos, ¿sí? Y en este caso de una solución y un compuesto. Y acá, ¿sí?, ya hablo de, fíjense, dicen acero hipoeutectoides. Vamos al diagrama. Un acero eutectoide es un acero, otra vez, que tiene 0,86% de carbono. Si tengo menos que eso es hipo, y si tengo más que eso es hiper. En este caso son hipoeutectoides. Uno tiene menor contenido de carbono, ¿sí? Y el otro tiene, el B tiene mayor contenido de carbono. Y ustedes me dicen cómo este sabe. Y bueno, porque si pudiesen ir al microscopio, verían que lo blanco, todo lo blanco, es solo ferrita, ¿sí? Y si se acercasen más a la superficie negra, van a ver algo como esto, ¿sí? Que son granos justamente de perlita. Estos son granos de perlita. Fíjense que hay como, acá no se ve bien, digamos, por más que yo lo agrande voy a seguir viendo lo mismo, ¿no es cierto? Pero si ustedes tienen un acero hipoeutectoide y lo van agrandando en el microscopio, van a ver que si se acercan a esta parte oscura, no es tan oscura como parece, sino que se empiezan a notar las laminaciones, ¿sí?, de ferrita y de cementita, lo que conforma la perlita. Entonces, ¿en cuál de los dos tengo mayor densidad de superficie perlítica? Y en esta, ¿sí?, porque tengo mayor cantidad de superficie oscura. Conclusión, si la perlita, ¿sí?, es 0,86% de carbono, ¿sí?, y la cementita es 0,008, es lo que tengo acá en este punto, cuando estoy acá, ¿sí?, cerca del acero puro, y estoy aumentando, ¿sí?, la superficie de perlita, quiere decir que esta muestra tiene mayor contenido de carbono que esta otra. ¿Se entiende? Yo puedo ir, hay una tabla ahí en el laboratorio, también hay algunos libros que la tienen, este no la tiene en particular. Puedo ir a un patrón, ¿no es cierto? Una imagen tipo patrón, en donde me dice a mí, por ejemplo, este es un acero, ¿sí?, que tiene, por ejemplo, perdón, te muestra esta imagen y te dicen acero, ¿sí?, eutéctico, 0,86% de carbono. Entonces, si yo miro esto y voy a mi imagen de mi muestra y veo exactamente lo mismo, sé que estoy tratando con un acero, ¿sí?, de 0,86% de carbono, por comparación visual. Siempre y cuando esté seguro de que sea un acero al carbono, o sea, solo hierro y carbono, sin otro elemento aleante. Si yo sé que eso es así, puedo hacer la similitud. Si yo no lo sé, y difícilmente puedo hacer la similitud. Pues puedo estar mirando un aluminio, ¿sí?, puedo estar viendo algo como esto y voy al patrón del acero y nada que ver. O sea, no puedo comparar caramelo con manzana, digamos. ¿Se entiende? Entonces, si yo sé que es un acero, y si es un acero solo al carbono, puedo ir a estos patrones visuales y determinar en forma visual esa característica. Y lo mismo, bueno, acá tienen un acero hipereutectoide que ya tengo, fíjense, zonas bien oscuras, que son solo cementita, ¿sí?, y zonas de laminaciones, que son la perlita,
que son las láminas de ferrita y cementita. ¿Sí? Y ahí cuenta un poco, ¿no es cierto?, los tipos de hierro, la temperatura. Porque acá te cuenta el funcionamiento o cómo es o de dónde sale este diagrama. ¿Sí? Acá, bueno, acá están los estados alotrópicos. De este diagrama, todos los diagramas de fase en realidad son diagramas de fase estables, digamos, son diagramas estables de fase. ¿No? Esos otros estados alotrópicos que yo puedo obtener, por ejemplo, de un tratamiento térmico, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar del templar el acero, por ejemplo, y de que después de que lo templan, la dureza obtenida es mayor. Lógicamente, si yo templé el acero, no voy a tener esta estructura, ni perlita, ni ferrita, ni cementita. Obtengo otra estructura, ¿sí?, que no está en este diagrama. ¿Por qué? Porque ese tratamiento, ¿sí?, se realiza para obtener otro estado alotrópico, ¿sí?, que no es un estado estable, sino que es un estado metaestable del material. Es como que yo congelé una estructura superior a temperatura ambiente o mantuve una estructura de una temperatura superior a una temperatura ambiente o no. Puede ser cualquier otra estructura. ¿Por qué? Porque en un cambio, en un salto térmico, los átomos tratan de reacomodarse, ¿sí? A veces no lo logran con, digamos, con el éxito deseado, lo hacen a medias y se obtiene otra microestructura. Por ejemplo, la estructura característica del temple para un acero es la martensita, que tiene una estructura cristalina distinta a todos estos microconstituyentes que ustedes ven acá, y es el microconstituyente más duro en un estado metaestable. ¿Y por qué? Digo, estable y metas. ¿Alguien entiende, sabe? Y con esto terminamos la clase, para que les quede claro, que viene a ser como una clase introductiva también a todo. Yo, ya que el ingeniero Gómez no le explicó, le voy a explicar qué es un diagrama de fase, cómo se obtiene y cómo se parte para la obtención del mismo. Voy a explicar esas unidades a partir de la semana que viene, que no les explicó el ingeniero Gómez. Pero ¿saben la diferencia o qué quiere decir un estado estable y qué significa un estado metaestable? Yo no, profe. ¿Alguien? No, dice Rodríguez. No, profe, yo no sé. Bueno, para que se hagan una idea, imagínense la rueda de un auto. ¿Sí? Solo la rueda. Y les digo la rueda porque es ancha, ¿no es cierto? Ustedes le sacan la rueda a su auto cuando se le pincha la rueda, ¿no? O la van a cambiar. Entonces, antes de cambiarla, tengo la rueda de auxilio. Yo esa rueda de auxilio la puedo dejar, ¿sí?, en la misma posición que están las otras 4 ruedas del auto. O sea, parada, digamos, ¿sí?, con el eje horizontal. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Se mantiene en esa posición. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Y queda quieta en el lugar. Entonces, ese es un estado de estabilidad. ¿Por qué? Porque puede quedarse en ese estado de manera quieta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo la empujo un poquito? ¿Sí? Pero no en la dirección de la rodadura, sino en la normal. ¿Se cae? ¿Sí o no? Y Sí. ahora me Sí. queda acostada en el piso con el eje en posición vertical. ¿Sí? ¿También está en un estado estable o no?
Sí. Sí, Sí, bueno. ¿Qué estado creen que es el más estable de esos dos? con el eje en vertical. Acostado. Cuando Claro. está acostada en el piso, bueno. Ese es el estado estable. El anterior estado también es un estado de equilibrio o de estabilidad, pero como no es el de menor energía, ¿sí? Porque ese estado era de mayor energía, como no es el de menor energía, es un estado metaestable. ¿Se entiende? Porque si yo la quiero volver a levantar a la rueda en la posición que estaba anteriormente, voy a gastar más energía, ¿sí?, de la que utilicé para acostarla. ¿Sí o no? Es lo mismo que yo ponga un vaso, ¿sí?, arriba de la mesa, y ahora agarro el vaso y lo bajo a nivel del suelo, ¿sí? Digamos que por debajo del suelo no puedo ir. Entonces, el estado más estable para el vaso es el nivel del suelo, ¿sí? ¿Qué me cuesta más? ¿Bajarlo o subirlo? Y me cuesta más subirlo, porque bajarlo baja solo por la energía potencial que ya tiene acumulada, ¿ven? Entonces, el incremento de energía potencial, ¿sí?, de por sí hizo que el vaso arriba de la mesa tenga más energía que el vaso que está en el piso. Ahora, el vaso en el piso, en la posición de parado, digamos, ¿es para ustedes el más estable? Sí. Y depende del vaso. Si es más alto, ¿sí?, que su diámetro, no. ¿Por qué? Porque ahí tendría que acostarse y quedar con el eje del vaso en la dirección, en la dirección horizontal, ¿se entiende? Ahora, si es un vaso petizo, ¿sí?, en donde la altura fuese menor que el diámetro, difícil en un vaso, Como que influye el y centro de gravedad. claro, el estado de menor energía en el caso del vaso sería el vaso acostado también. Entonces, Pero, tampoco era el vaso parado en el piso, ¿sí?, sino el vaso acostado, si la altura fuese mayor que que el diámetro. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? sí, pero el vaso puede, estando acostado, puede rodar también, Diego. O sea, se Sí, movería más fácil. sí, pero eso no interesa, porque cualquier punto de movimiento sería el mismo estado de energía. O sea, si yo lo giro media vuelta y lo vuelvo a dejar quieto, ¿sí? O sea, para que gire necesito una energía adicional, pero todos los puntos de apoyo, ¿sí?, me darían la misma energía. ¿No? ¿Se entiende? Es como una esfera en ese caso. ¿Se entiende? Que se mueva o no implica si yo aplico o no fuerza. Ahora, estamos hablando de la energía final que tiene el material, ¿sí?, o la pieza, y cuál es el estado de menor energía para la pieza. Lógicamente, si el vaso empieza a rodar, porque hay una energía que lo está impulsando, hay que sumarle la energía cinética. Pero estamos hablando del estado de menor energía. ¿Cuál sería el estado de menor energía del vaso? Y el vaso acostado en estado de reposo, ¿sí? El que le seguiría sería el vaso parado, ¿sí?, en estado de reposo. Y de ahí empiezo a subir los estados de energía. ¿Entiende? Entonces, el estado estable es el de menor energía y todos los estados subsiguientes, ¿sí?, son metaestables y deben ser necesariamente estados de mayor energía. ¿Se entiende? Sí, profe. No entendí por qué se cortó. No sé si dijeron sí se entiende o Sí, se entiende. ¿Sí se entiende, profe? O no estaría encontrando nomás dónde está eso. Y dónde eso está está qué. en el diagrama, aparece eso estable y metaestable, en este diagrama que usted está mostrando. A este diagrama en particular le dicen diagrama metaestable porque hay uno de los libros que yo les mostré, ¿sí?,
no sé, fíjense acá está. Diagrama hierro-cementita. ¿Sí? Esta línea negra, esta parte del diagrama, y por eso se llama metaestable, esta zona, desde este punto hacia la derecha, es la zona metaestable. Y la línea de trazo y doble punto vendría a ser el diagrama, o desde ese punto hacia la izquierda, es todo estable, ¿sí? Y desde este punto a la derecha, si yo quisiera las microestructuras estables, tendría que analizar el diagrama según esta curva, ¿sí? Lo que pasa, ¿sí?, es que, fíjense, 6,67% es un contenido relativamente bajo de carbono, es un contenido alto en realidad para ver cómo se modifican las propiedades en el material. Pero en cuanto a porcentaje es bajo, ¿sí? Y no me interesa, si a la larga se sabe, ¿no es cierto?, de que el grafito es un material muy, muy frágil. Entonces, ¿Grafito es por lo carbono general, puro, profe? el grafito es carbono puro, ¿sí?, en su Ah, forma cristalina hexagonal, compacta, así. Entonces, si yo tengo hierro, grafito, para decir que tengo grafito, tengo que llegar al 100%, allá del otro lado. ¿Mm? Si trazase el diagrama completo, tendría que analizar 100% hierro, 100% grafito. Y a lo mejor si trazase el diagrama estable completo del hierro grafito, esto no aparecería, ¿sí?, lo que es la cementita. ¿Por qué? O sea, por lo general no me interesan porcentajes mayores de carbono porque la cementita es el compuesto más duro, pues el microconstituyente más duro, ¿sí?, de las aleaciones dentro de la zona de trabajo del hierro carbono, ¿sí?, o hierro carburo de hierro. Y si yo tengo, y bueno, y ya o sea, y dureza implica fragilidad. Entonces ya no me sirven para trabajar, ¿sí? Un contenido superior de carbono del 6,67 ya no. Es más, las fundiciones que se utilizan están en este rango, ¿no es cierto? Las fundiciones ya son con porcentajes desde el 1,7 o 2 hasta el 6,67. Pero por lo general se usa lo que está en esta zona, ¿sí?, hasta el 4,3. ¿Se entiende? Por la alta fragilidad que tiene. Ojo, y se utilizan, si ustedes que lo vieron por ahí, antiguamente en el blog, por ejemplo, de un motor, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una pieza robusta, de gran sección, ¿no es cierto? También en las carcasas por ahí de reductores de velocidad, ¿sí? De reductores mediante engranajes, en las carcasas de motores, ¿sí?, por los espesores que manejo, entonces tienen la capacidad de resistir, ¿no es cierto?, los esfuerzos a los que son sometidos. No lo puedo usar, por ejemplo, en una pieza mecánica, en un engranaje justamente, o en un tornillo El sin palier, fin, por ejemplo. por una cuestión de que se quebrarían los dientes, ¿sí?, ante el impacto. Si yo tengo una variación de carga violenta, se quebraría. Entonces, se usa más que nada tienen que ser piezas de gran sección, robustas, y que no estén sometidas a acciones de impacto, ni vibraciones. Entonces, no se estudia esto. ¿Por qué? Porque no quiero saber cómo termina el diagrama en la zona de grafito. Y para poder trazar esta curva, ¿sí?, y este límite, por eso que tienen que conocer qué es un diagrama de fase,
Un diagrama de fase es un diagrama tal en el que yo tengo en cada uno de sus extremos, ¿sí? Un elemento puro, ¿sí? Y fíjense, está contradiciendo esa definición básica, porque acá tengo 100% de hierro y acá no tengo 100% de carbono. Tengo 6,67%. Pero la definición sigue, dice, o en su defecto puedo tener 100% de un elemento puro en un extremo y 100% de un compuesto en su otro extremo. Y como yo sé que la cementita es 6,67% en peso de carbono, ¿sí? Ese porcentaje, 6,67, es el del carbono. Pero yo puedo decir que es 100% de cementita. Porque en este eje, ¿sí? Tengo todo y solamente cementita. Entonces estoy trazando un diagrama, ¿sí? En el que tengo en un extremo un elemento puro y en el otro extremo un compuesto químico, ¿sí? Puro, podría decirlo así, que es solo hierro 3 carbono. Entonces, haciendo esa salvedad, ¿sí? Se hace el estudio y se determina la curva de enfriamiento tal que me define esta curva de solidificación para esta zona, ¿no es cierto?, de porcentaje de carbono y obtengo el compuesto químico y puedo trazar ese diagrama. Pero no se olviden que justamente en la cementita el compuesto metaestable dentro de este diagrama y es por eso que no se llama diagrama de fase estable del acero cementita, sino que es el diagrama de fases metaestable del del hierro cementita, perdón, o del hierro, carburo de hierro, también como se le conoce a la cementita. ¿Sí? Y bueno, creo que con eso ya tienen suficiente por hoy. La semana que viene les voy a dar una introducción un poco más, más consistente respecto de las microestructuras cristalinas y celda unidad, ya que no lo vieron. Bueno, depende de lo que me digan, ¿no? Si es que lo ven con el ingeniero Gómez la semana que viene, cosa que no creo, si es que ya arrancó con esto, a lo mejor lo tomó como que no pudo dar un par de clases y va a perder mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, yo se los cuento, total la parte de ensayos no es tan larga como para perder eso, ¿no es cierto? Bueno, no sé si hay alguna duda. No, profe. Por mi parte, no, profe. No, profe, por ahora no. Estamos entonces. Nos vemos la semana que viene. O bueno, la semana que viene, a ver, perdón, quiero Sí, hay ver clase. una cosa. La otra Sí, es la de mesa. la otra de la mesa, porque tenemos un parcial justo en la otra materia. Me quedó la duda. ¿Está? Nos vemos la No, No, semana que profe, muchas viene. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego. Chao, profe. Hasta luego, profe.